Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. El objetivo de este video es explicar un poquito el concepto de, o entender un poquito el concepto de cómo pueden trabajar en conjunto las funciones almacenadas y los posicionamientos almacenados, poniendo especial énfasis en poder explicar cómo se pasan los parámetros, ¿ya? Que es algo que siempre cuesta un poquito más entender porque me cuesta imaginarme de dónde van a salir los valores. Hablar en el etéreo de dar lo mismo el valor que tenga A, B, C o D, me cuesta un poco aterrizar. Entonces, en esta oportunidad vamos a construir 3 unidades de programación, una función, un procedimiento y un bloque anónimo, que me permita cumplir con un cierto objetivo, que es tener 2 números e imprimir la suma del doble de esos números. Eso yo lo puedo hacer en un bloque simple, sin necesidad de estar definiendo tantas unidades de programación. Sin embargo, el objetivo, como les decía, es poder ver cómo yo puedo separar o modularizar una solución y hacer que todas esas partes, ¿cierto?, puedan en conjunto generar una solución, el objetivo ya general. Entonces se produce ese fenómeno que se dice que es dividir para vencer o dividir para conquistar, que es una premisa casi en el mundo de la programación, donde dice divide tu problema en pequeños problemas, los resuelves y luego integras todo eso y llegas a la solución general. Entonces, en este caso, el ejercicio que voy a resolver me pide dividir mi problemática general en una función almacenada que dado un número me devuelva el doble del número, en un procedimiento almacenado que dado 2 números me retorne la suma de esos dos, del doble de esos 2 números, y finalmente me pide un bloque anónimo como para probar que esto funciona. Entonces, lo primero que debo recordar es que las funciones, tanto las funciones como el procedimiento almacenado, tienen que tener un nombre, ¿ya? Porque con ese nombre alguien las va a poder utilizar, porque usted va a definir una función o un procedimiento almacenado con el objetivo de llamarlo en algún momento, ¿ya? Una o varias veces, da lo mismo, pero hay que llamarlo para que él pueda ejecutarse. El hecho que esté almacenado en la base de datos no significa que se está ejecutando. Para ejecutarlo hay que llamarlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear, y eso lo hago con el create or replace function, ¿ya? Y aquí hay que darle un nombre. Entonces aquí le vamos a poner fn doble. El nombre normalmente debería indicarte qué es lo que hace, y yo le pongo por buena práctica un prefijo que diga lo que qué tipo de unidad de programación es, fn para las funciones y sp para el procesamiento almacenado. Luego aquí, entre paréntesis, aquí tienes que preguntarte, ¿esta función necesita o no necesita parámetros? Según el enunciado, sí, ¿ya? Porque me dice, dado un número, es decir, me está diciendo, te voy a entregar un número, recíbelo. Entonces, ese recíbelo, yo lo hago a través de un parámetro. Entonces a este parámetro le voy a poner X. Cada parámetro, igual como lo hicieron en los cursores, tiene un nombre y un tipo. Entonces aquí dice un número, entonces number. No hay más parámetros, porque aquí me dice, el enunciado me dice que solo voy a recibir un número. Entonces ahí está el número. Y luego aquí viene lo que solo las funciones tienen: una sentencia de retorno, ¿ya? Le tienes que indicar cuando tú creas una función qué es lo que estás devolviendo. En este caso estoy devolviendo un number como tipo, no nombre de variable, no valor, es el tipo de dato que vas a devolver, porque la función está obligada a hacer eso. Entonces devuelves eso, luego pones la palabra reservada is y la palabra reservada begin, que son secciones de tu unidad de programación donde entre el is y el begin vas a declarar variables, y entre el begin y el end vas a poner instrucciones que te van a ayudar a lograr el objetivo que te están pidiendo para la unidad de programación. En este caso, retornar el doble del número. Entonces, lo que hay entre el is y el begin, a menos que sea algo muy sencillo, no tengo forma de saber si voy a usar 5, 20, 8, 80, 25.000 variables. Ya, no tengo forma de saber eso. Normalmente lo voy haciendo a medida que me van surgiendo las instrucciones. Esto lo voy a guardar, listo, tomo la variable, la declaro y voy, etc. Ya, pero así como ciencia cierta es un poco difícil. Entonces aquí lo que voy a hacer es, como dice lo que me están pidiendo, voy a calcular el doble del número. Y eso es tan sencillo como decir, es que el número es X
y lo voy a multiplicar por 2. Punto y coma porque así se terminan las instrucciones, pero no tiene mucha pinta de instrucción, que estoy haciendo un cálculo y no estoy guardando ese cálculo. Entonces eso yo lo voy a llamar R y le asigno el valor de R, de la operación a R. Entonces R va a ser igual a X por 2, o sea, el doble del número. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos con R? R es una variable local a la función, por lo tanto aquí yo la debo declarar. Perfecto. Entonces aquí lo que tienes que ver es que X es un número, si lo multiplicas por 2 sigue siendo un número, y si lo guardas en R, entonces a R le corresponde ese número. Finalmente, el cálculo ya está hecho, pero si el cálculo se hace y se hace de manera interna en la función y se guarda en una variable interna de la función, porque todas las variables que tú definas aquí son internas a la función, nadie se va a enterar. Entonces, lo que debemos hacer aquí es retorna el resultado. Entonces, aquí tú dices return R, que es lo que tienes. Entonces, muy local será R, pero R ahora es lo que tú vas a devolver. Entonces, yo tomo mi función, la ejecuto, ahí, y si todo está bien, me debería decir function create. Es decir, la función está creada. Si hay algún error, da lo mismo, voy, busco la línea donde me está diciendo que está el error, la busco, la ubico en la unidad de programación, lo cambio y vuelvo a repetir el proceso. Es lo que nosotros conocemos como la depuración de. Listo, mi función quedó almacenada en mi base de datos. Si voy aquí está mi función en function. Oh, ahí está, se llama fnw. Entonces, estamos bien, se cumplió, quedó almacenada en la base de datos lista para que alguien la llame. Ese alguien que la llame va a ser alguien que necesite obtener para su resultado, para su trabajo, el doble del número, de un número cualquiera. Acuérdense que es un número cualquiera, dice dado un número, no dice devuélveme el doble de 5, no dice devuélveme el doble de 10, no dice devuélveme el doble de 29, dice el doble de un número, se hace cualquier cosa, cualquier número. Entonces, ese cualquier número, tú lo especificas así, con un parámetro, ¿ya? Entonces, da lo mismo si tú vas a llamarla, porque ahí viene el juego. Cuando tú la llamas, concretas es el número. Por ahora, cuando tú la defines, no te va a interesar qué valor tiene. Cuando tú la llames, tienes que aterrizarla, decir, ya, y ahora que la voy a llamar, ¿y qué número quiere que le pase? Eso es el ejercicio. Pero cuando la estás declarando, da lo mismo. No te interesa, la verdad, qué valor tenga. Lo que te va a interesar es que esté ese número. Luego me piden construir un procedimiento almacenado. Entonces, el procedimiento almacenado se hace con el create or replace procedure ISP suma dobles, ya, y ese suma dobles le tengo que pasar parámetros, ya, entonces tengo que aquí eventualmente pasar el parámetro, lo va a decir el enunciado, dice dados dos números, me permite retornar la suma del doble de los dos números. Entonces los dos números tienen que venir. Entonces yo pongo A number y B number. B dije. B number. Listo. Hasta ahí estoy con los dos números. Después me dice que permite retornar la suma del doble de los dos números. El procedimiento, a diferencia de las funciones, no está obligado a devolver algo. La función sí. Entonces el procedimiento dice, ok, puede no devolver nada. Y está bien. Así como puede devolver 1, 2, 3, 4, 5 cosas y también va a estar bien. Entonces el tema aquí es, ¿y cómo se especifica dónde va a devolver el procedimiento sus resultados? ¿Cómo queda claro eso? ¿Cómo queda definido eso? Eso se hace con lo que se conoce con el nombre de parámetro de salida. Hasta ahí, lo que tiene A y B son dos parámetros. Esos son los parámetros del procedimiento, pero son parámetros de entrada. Entonces yo voy a definir un tercer parámetro, que le voy a llamar C, que también va a ser de tipo number, pero que esto lo voy a marcar como parámetro de salida. Y eso lo hago con la palabra reservada out. Entre el nombre y el tipo de dato va el out, y eso le indica al procedimiento que esa variable la va a modificar, que la puede modificar, porque es un parámetro de salida. Entonces, esa es su forma de retornar algo. Y si me dijeran, por ejemplo, quiero retornar la suma, quiero retornar la resta, quiero retornar la multiplicación, bueno, entonces un parámetro de salida para cada una de esas cosas que él pide retornar.
Y esa es su forma de devolver muchas cosas. El procedimiento no va a tener una sentencia return, ¿ya? Tampoco va a tener un return como cláusula antes del is, no. Él pasa directo al is y luego al begin y luego al end. Listo. Ahí estamos. Entonces ahora voy a darle cuerpo al procedimiento, que significa tener las instrucciones para hacer lo que le están pidiendo que haga. Entonces aquí lo primero que voy a hacer yo es calcula el doble del primer número. Y ese doble lo voy a calcular por... Tú dices, por 2. No. Pero antes de hacer eso, tú dices, a ver, quiero calcular el doble de un número. ¿Hay alguien que hace eso? ¿Hay alguien que ya está preparado para hacer eso? ¿Hay alguien que me va a responder a eso? Y tu respuesta es sí, porque justo es la función que definiste antes. Entonces lo que tú haces es llamar a esa función. La función se llama fn doble, y dice, si tú me pasas un número, yo te devuelvo el doble de ese número. Entonces, ok, ¿a qué número le quiero calcular el doble yo? Al primero. Y el primero, ahí está. A. El número A, que es lo primero que el procedimiento va a recibir, se lo pasa a la función, ¿ya? Entonces, en ese caso, en ese momento la función lo recibe, ella lo va a guardar en una variable que se llama x, porque así lo va a conocer ella, y el resultado lo va a guardar en una variable que se llama r, que para ella así se llama, y lo va a devolver. Entonces, aquí estoy calculando el doble del número A, pero ese resultado tengo que guardarlo, porque no puede quedar así, pues si me va a devolver algo, ¿yo dónde lo recibo? Lo voy a recibir en una variable que le voy a llamar DA. Entonces DA, como buena variable, aquí le vamos a poner que almacena el doble del primer número. Y esto es DA. Y DA va a ser de tipo number. Entonces aquí tienes que tener tu primera observación. DA me está guardando lo que fn doble me devuelve. DA está declarado como number y la función me devuelve un number. O sea, está todo bien, ¿ya? En términos de tipos de datos. Después vamos a calcular el doble del segundo número. Ahí está. Hago lo mismo. Fn doble, pero ahora le voy a pasar el segundo número, que está en B, y lo voy a guardar en db. Y aquí, punto y coma. Entonces hago la misma historia. Aquí almacena el doble del segundo número. Perfecto. Entonces aquí es db, que es de tipo number. Muy bien. La misma explicación. Guardo en db es de tipo number, la función me devuelve un number, así que está todo bien. Perfecto. Entonces ahora tengo los dobles, ahora yo tengo que sumarlos. Entonces voy a sumar DA más db, o eso me piden hacer. El doble del primero más el doble del segundo. Listo, ahí está. Esto tengo que guardarlo en una variable. Entonces aquí vamos a poner calcula la suma de los dobles. Entonces, ¿dónde voy a guardar el resultado? Aquí lo intuitivo es, una variable CMR. No, aquí me tengo que detener porque esto es lo que yo tengo que devolver. Entonces me fijo en cuál fue el parámetro que yo definí para devolver esto, para guardar mi resultado. Y eso yo lo decidí que lo iba a guardar en C. Entonces, esta es la forma que tiene el procedimiento de el resultado que calculó internamente, lo va a guardar en C, y al ser C de tipo out, se va a mirar, se va a ver afuera, ¿ya? Se va a conocer afuera, porque la variable C tiene la capacidad de poder ser modificada por el procedimiento, o por la unidad de programación, en realidad cualquiera. Entonces, aquí compilo mi procedimiento, me dice procedure create, si voy a mirar aquí, está dentro de los procedimientos, aquí está el SP suma doble, ahí está, por lo tanto quedó almacenado, listo para que alguien lo llame. Y ese alguien puede ser otra función, otro procedimiento, un bloque anónimo, da lo mismo. Se puede llamar una vez, se puede llamar 20 veces, va a depender de lo que me estén pidiendo. Listo. Tengo mis 2 unidades de programación listas, ahora me están pidiendo un bloque anónimo para probar ese procedimiento. Entonces el bloque anónimo está formado por un begin y por un end como mínimo. Entonces aquí yo voy a definir 2 variables, declare, voy a poner primer número y le voy a hacer de tipo number y le voy a llamar 7, o sea le voy a asignar un 7, perdón. Voy a definir el segundo número,
segundo número, también va a ser de tipo number, y le voy a asignar un 15. Listo. ¿Estamos bien? Tengo dos variables definidas y yo quiero calcular la suma del doble de estos dos números. Pero el procedimiento, perdón, el bloque anónimo no se va a poner a calcular el doble, a multiplicar por 2, a sumar. No, porque eso lo hace alguien más. Entonces aquí vamos a poner que llama al SP. Entonces aquí el procedimiento se llama SP suma dobles, ahí está, y dice pásame los dos números. En este caso los dos números lo tiene el bloque en una variable que se llama primer n, y luego tiene el otro número en segundo n. Y el tercer parámetro, según lo que está definido aquí cuando diseñamos el procedimiento, es la variable donde va a guardar su resultado. Entonces aquí yo voy a inventar una variable que se llama resultado. Y la variable resultado hay que declararla, y aquí dices que resultados de tipo number. ¿Por qué? Porque lo que te está devolviendo es un número. Entonces haces el ejercicio, resultados de tipo number, y el último parámetro del procedimiento es de tipo number, así que está bien. El último parámetro es de tipo out, por lo tanto el valor de la variable resultado lo va a cambiar el procedimiento, no así de primer n y segundo n, porque primer n y segundo n, que acá se van a conocer como a y como b, no son de tipo out, por lo tanto son solo de entrada. ¿Ya? Entonces este procedimiento tiene tres parámetros, dos de entrada que son a y b y uno de salida que es c. ¿Ya? Ok, ¿qué es lo que quiero hacer yo con esto? Imprimirlo, como para ver que funciona. Output.putLine. Entonces aquí vamos a poner el resultado. Ahí está. Listo. Entonces ahora yo voy a ejecutar mi bloque, solo el bloque. ¿Ya? Y el bloque va a llamar al procedimiento, el procedimiento de la función, y la función va a devolver. ¿Ya? Entonces solo el bloque. Y ahí me dice 44, que es el resultado de el doble de 7 es 14, el doble de 15 es 30, 14 más 30 es 44. ¿Qué se está produciendo aquí? Aquí se está produciendo lo siguiente. Cuando yo tengo mi bloque, aquí están mis variables. Esto es lo que estoy teniendo yo. Primer n, segundo n. Esto es lo que está pasando cuando estoy ejecutando el bloque. Tengo la llamada. En este caso, se crea un sector de la memoria, que es lo que yo tengo marcado aquí, ¿cierto? Como dibujado. Y en este sector de la memoria van a estar las variables que la unidad de programación va a usar. El bloque no me utiliza 3. Ahí están las 3 variables del bloque. Las instrucciones del bloque, una de ellas dice SP suma dobles. ¿Ya? Es la primera instrucción con la que se encuentra. Entonces significa que va a llamar al procedimiento almacenado. Y su ejecución queda en espera, ¿no es cierto? Como yo siempre digo, como el voy y vuelvo, espérame aquí que voy a llamar al otro. Entonces este otro se llama, cuando este otro se llama, lo que se produce en la memoria es una reserva, SP suma dobles, una reserva de la memoria, un sector de la memoria que está solo para él, para este procedimiento en este caso, donde voy a crear o voy a guardar las variables asociadas a este procedimiento. Las variables, ¿cuáles son? Los parámetros y las variables locales. Entonces para el suma dobles lo que utiliza es un A, utiliza un B, utiliza un C, utiliza un DA y utiliza un DB. ¿Ya? Entonces hay espacio para todas ellas porque es el momento de ejecución del procedimiento. Entonces A tiene un valor, B tiene un valor, C va a tener un valor, de A va a tener un valor y de B va a tener un valor. ¿Cuál es el valor de A? El valor de A es el primer valor que él va a recibir. Y ojo, que hablo de valor, ya no da lo mismo el nombre, le estoy pasando el valor. Entonces aquí, cuando yo llamo a la función, para el procedimiento, perdón, lo primero que le paso es primer n, y primer n es un 7. Entonces A lo que recibe, que es el primer parámetro que tiene mi procedimiento, es un 7. Recibe el valor de la variable. Luego,
El segundo parámetro, que es lo que va a guardar b, viene dado por segundo n, y segundo n es un 15, entonces b va a ser un 15. Después c, bueno, c es la variable resultado que no tiene valor, por lo tanto, ok, voy a poner cualquier cosa. DA es una variable local, y DA ya de esa se encarga el mismo procedimiento. Dice, oye, ¿sabes qué? DA va a ser el fn doble, entonces esto es fn doble de A. ¿Y qué es A? A, entonces le voy a pasar un A. Ahí está el A. Ahí lo dice textual, digamos. Entonces aquí va a quedar como standby. ¿Qué sucede en la memoria? En la memoria pasa que se genera otro sector que se llama, está reservado para fn doble, ya, fn doble, y este sector de la memoria necesita de dos variables. Una que es el parámetro, que se llama x, que va a tener un valor, y la otra es r, que también va a tener un valor, que son las dos variables que la función utiliza. X como parámetro y r como variable local. Da lo mismo, aquí adentro da lo mismo si es local o si es parámetro. Van a morir junto con la función, porque esa es la dinámica, digamos. Entonces x dice que va a ser lo que recibe por parámetro. Entonces aquí cuando la llamé, porque todavía está latente la ejecución del procedimiento, hasta que no termine la función, no termina el procedimiento, y mientras no termina el procedimiento no termina el bloque, se produce esa cadena. Entonces x aquí va a ser el valor de A, que el valor de A es 7, entonces se transfiere el valor, por eso esto se llama pasaje de parámetros por valor, porque estás pasándole el valor uno a uno, te lo paso, te lo cedo, como dice alguien por ahí. Entonces pasa el valor y lo vas guardando en variables distintas. Da lo mismo si se llama igual, si tienes el mismo nombre, si tú por religión le llamas a todas las variables del mismo nombre, da exactamente lo mismo, ¿ya? Acá es independiente eso, lo que importa es el valor. Entonces x7, r va a ser igual a 7 por 2, eso es igual a 14. Entonces luego dices que vas a retornar r, perfecto, retornas r, y ese valor que te está devolviendo, tú se lo asignas a DA, porque aquí lo dijiste. Aquí dijiste que DA va a ser el resultado de fn doble, o sea, esto se transformó en un 14. Y cuando eso sucede, esto de aquí desaparece, así de simple. La función terminó, ese sector de la memoria no está, ya no hay ejecución, ya terminó, se acabó, se devolvió y se guardó el resultado ahí, en esa variable. Sucede exactamente lo mismo cuando tú llamas al doble. Si te fijas, es la misma función, pero ahora lo estás llamando con otro escenario. Ahora le vas a llamar b, va a ser un igual a, espérate un poquito aquí porque voy y vuelvo. Se ejecuta la función, haces aparecer esto de nuevo, pero el x ya no es 7, ahora es 15, ¿cierto? Por lo tanto aquí va a ser 15 por 2 y esto va a ser 30. Entonces ahora, cuando la función termine, va a devolver este 30, desaparece esto y aquí se queda un 30. Después, ¿qué sucede? Dice que c va a ser igual a dA, entonces aquí tú dices c va a ser igual a dA, que es 14, más dB, que es 30. Entonces el C dejó de ser cualquier cosa y ahora va a ser un 30. Interesante. Se encuentra con un end la máquina, por lo tanto termina el procedimiento, y al terminar el procedimiento, estimados estudiantes, esto desaparece y se lleva todo, se lleva A, B, C, D, A, todo desaparece, pero da exactamente lo mismo, porque aquí, como esta variable se marcó de tipo out, ese 30 que se quedó, ese 44, perdón, que se quedó guardado, queda, 30 le puse, nada que ver, vuelvo atrás. Aquí no era, aquí era 44, me equivoqué. Aquí, 44. Entonces, ese 44 que se quedó en C, pero que por la definición de C va a verse afectado en resultado, entonces esto cuando termina aquí, desaparece, y esta variable va a guardar lo que quedó en C, porque C es de tipo out, y eso es un 44, y por eso se imprime el 44 que ustedes fijan. Eso es más o menos lo que debería explicar el pasaje de parámetros entre unidades de programación. Esto, si yo lo magnifico, si lo llevo a 3 funciones más y 4 procedimientos más, va a ser la misma historia. Acá, si se fijan, no hay nada de base de datos. ¿Y dónde está el count? ¿Y dónde está la VG? ¿Y dónde está el select? ¿Y dónde está el from? ¿Y dónde está todo eso?
Aquí el efecto era poder, o el objetivo era querer explicar un poco el pasaje de parámetros, ¿ya? Entonces, yo aquí le voy a poner, esto ya va a ser, lo voy a probar un select count, un select ABG, un select zoom o lo que sea, dependiendo de lo que me pidan, pero la esencia es la misma. Lo que yo quería explicar era ese concepto un poco etéreo del pasaje de parámetros, porque nos cuesta imaginarnos, pero ¿y qué valor tiene? Nos cuesta trabajar de manera algebraica, en el sentido de que es A, que es B, que es C, y que me da lo mismo lo que tenga, A, B, C o D. ¿Ya? Lo que me va a importar es con los valores que va a quedar, lo que viene llegando, etc. ¿Ya? Me importa el valor de la variable, no la variable en sí como nombre. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el objetivo que quería aplicar aquí, para que vayamos entendiendo cómo es esto del pasaje de parámetros, cómo es que si yo llamo a alguien, cómo le paso los datos a ese alguien para que ese alguien haga la pega y luego me devuelva el resultado. Si yo llamo a alguien para que me dé, por ejemplo en este caso, la suma de los dobles, soy yo al llamar la responsable de dar las cosas en el orden correcto que ella estableció. Entonces es una suerte como de contrato cuando tú defines esto. Aquí tú te comprometes a que si la quieres usar, tienes que pasar las cosas en ese orden. Por eso es súper importante, tener claro lo que representa cada uno de esos parámetros que está ahí. ¿Ya? El orden, cuando yo lo llame, es sumamente importante. Eso es, muchachos. Recuerda revisar y complementar esto después cuando quiera ver cómo llamar una función ya con una sentencia de base de datos. Pero recuérdelo, ya, para que ahí vaya haciendo un poco de clic a la hora de entender un poco cómo es que se están pasando las cosas entre una unidad de programación y otra, ¿ya? Espero que les haya servido de algo. Recuerden que este tipo de asignaturas la clave es poner en práctica lo que estoy aprendiendo, equivocarme muchas veces. Esa es la clave del éxito. Si yo me equivoco mucho, voy a saber sacar los errores, y cuando me vuelva a pasar, yo ya voy a saber qué hacer, ¿ya? Eso es como la premisa en este mundo de la programación. Que estén muy bien, cuídense, y en el siguiente video va la solución del desafío de esta semana. Que estén muy bien, chao.